Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora especial. Estamos agradecidos con el Padre Celestial porque nos permite poder estar acá, amados hermanos, una vez más, poder estudiar su bendita palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Castillo, de la ciudad de Guatemala, y hoy estaremos tocando la cuarta parte final del capítulo 32 del Éxodo. Y brevemente pues estaremos entrando a lo que es el capítulo 33 de Éxodo, que es la misma secuencia que nos trae este hermoso estudio bíblico. Así que yo lo invito, amado hermano, usted que ya está en sintonía de Cadena de Oración, Broadcasting Network, de Adoración 87.9 FM, desde la ciudad de Tampa, Florida, usted que nos ve por este canal, amado hermano, y que nos sigue por medio de las redes sociales y en nuestro canal en vivo en YouTube. Así que reciba un cordial saludo, amado hermano, y juntos pues estudiemos la palabra del Señor. Este tiempo que Dios nos permite poder estudiar y analizar la bendita palabra. Recuerde, mi amado hermano, que son estudios básicos, pero con el fin de que podamos estudiar la palabra del Señor. Estudios que lo hacemos con todo nuestro corazón, amado hermano, para que usted pues pueda motivarse a estudiar la palabra del Señor, ya que nosotros pues no lo hacemos con ningún propósito al fin de recibir algo, no, sino que el propósito es, amados hermanos, ver al tiempo sus frutos, ¿verdad? Que usted diga, por medio de este canal, por medio de este estudio bíblico, por esta radio, yo pude estudiar la palabra del Señor. Yo lo invito, mi amado hermano, a que usted se motive a estudiar la palabra del Señor, porque realmente es lo que hoy en día en la iglesia del Señor está muy debilitada, amado hermano, por no querer estudiar la bendita palabra. Así que vamos a orar, amados hermanos, y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por este día en el cual tú nos concedes de poder alabar y glorificar tu nombre. Señor, pedimos que en este tiempo, Padre, en el cual tú nos concedes, podamos, Señor eterno, estudiar la palabra, que podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, Señor eterno, esta palabra, esta enseñanza, Padre, en la cual, Señor, pedimos, Señor, que podamos, Señor, prepararnos y también poder preparar a otros, Padre, en tu palabra, Señor, en la cual pedimos, Señor eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, danos la sabiduría, danos el discernimiento, Padre. Danos, Señor eterno, este tiempo, Padre, para que podamos estudiar tu palabra. Te lo pedimos, Señor eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, usted que ya está en sintonía, que nos está viendo por las distintas plataformas, amado hermano, gracias a usted por sus comentarios, que a diario recibimos oraciones, peticiones en nuestra página de ministerios evangelísticos Palabra Viva. Hoy quiero presentarle un breve comentario de acá de nuestro hermano Wilio Reynoso, quien nos escribe: muchas gracias, pastor, por este medio de comunicación. Quiero felicitarle por las enseñanzas de la palabra que imparte. Al mismo tiempo pedirle que obre a favor de mi vida. Mi nombre es hermano Wilio Reynoso, soy miembro activo de la iglesia. Muchas gracias. Amén, hermano William. Es una bendición poderle saludarnos. Escribe desde San Marcos, de acá de la ciudad de Guatemala. Y para nosotros pues un mensaje nos motiva así, amado hermano, para seguir hacia adelante. Y sabemos pues que realmente, amados hermanos, que la palabra del Señor está dando fruto. No importa 1, 2, 3 personas que vean este estudio bíblico, pero sabemos que
que hay resultados positivos. Bien, mis amados hermanos, y a motivarle, ¿verdad?, que sigamos estudiando la bendita palabra del Señor para que podamos crecer, amados hermanos, y prepararnos en este tiempo para poder predicar, no solamente predicar, enseñar, instruir a las nuevas personas que han conocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Bien, amados hermanos, queremos pues continuar con la tercera parte final de este estudio bíblico del libro del Éxodo, del capítulo 32. Vimos un poco acerca del castigo de la idolatría del pueblo de Israel, ¿verdad? Fueron en los puntos finales que nos quedamos y pues vamos a volverlo a retomar, ¿verdad? En la cual pues podemos ver, amados hermanos, como mencionábamos anteriormente, pues mencionábamos acerca de la destrucción del becerro, ¿verdad? Que parece pues haber conducido al pueblo, como mencionábamos, amados hermanos, a una cierta anarquía, ¿verdad? Como podemos ir viendo, pues Aarón, pues prácticamente artífice de su fabricación, amados hermanos, eludía pues prácticamente su responsabilidad y no había pues quien dirigiera a la gente. En este contexto, amados hermanos, Moisés toma una decisión drástica y terrible que demuestra la destrucción acerca de este becerro de oro, ¿verdad? Que parece pues haber conducido, como vuelvo a repetir, al pueblo a cierta anarquía, ¿verdad? Aarón, artífice de su fabricación, amados hermanos, vemos las consecuencias que suceden pues prácticamente al desobedecer, amados hermanos, a Dios, y sobre todo pues Aarón como sacerdote pues no tuvo, amados hermanos, el carácter de poderlo impedir, ¿verdad? Vemos pues que realmente cada quien es libre de hacer lo que uno quiere, amados hermanos, pero realmente vemos que tuvo ciertas deficiencias a Aarón a la hora pues de poder enfrentar esta situación, falta de inmadurez, como por ejemplo falta de autoridad, amados hermanos, porque en ese entonces pues no estaba ahí Moisés a su lado. Bien, veamos qué es lo que nos dice, amados hermanos, el versículo 25, para que usted pues me pueda acompañar a la lectura. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Bien, aquí tenemos un punto importante que es desenfrenado, que traduce una palabra hebrea específica para comunicar este sentido. Las distintas versiones, amados hermanos, coinciden con esta dicha traducción, para vergüenza en medio de sus enemigos. Otras versiones ofrecen como expuesto a la burla de sus enemigos, como la versión Dios habla hoy. La versión Jerusalén traduce en medio de sus adversarios. La versión internacional traduce conviértanse en el hazme reír de sus enemigos, en la cual pues cada uno debe de seguir la versión más afín que sea a la dicha a lengua receptora, ¿verdad? Y vemos pues, amados hermanos, acá pues claramente, ¿verdad?, que según el estudio bíblico, la tribu de Levi, amados hermanos, había tomado la decisión, ¿verdad?, de no compartir el acto de la idolatría, ¿verdad? Y cuando todo el pueblo, amados hermanos, fue invitado pues a mostrar si estaba a favor del Eterno, ¿verdad? Los levitas mostraron pues prácticamente su fidelidad y por esta causa fueron elegidos, amados hermanos, como los sacerdotes, ¿verdad? Vemos, amados hermanos, que hubo una separación, ¿verdad? Hubo una separación, quienes querían seguir en la idolatría y quienes querían seguir, amados hermanos, obedeciendo al Señor. Veamos el siguiente versículo, que sería el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Acá tenemos un punto importante, ¿verdad? En este versículo, que sería: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, ¿verdad? La forma castellana, amados hermanos, en la Reina Valera es un poco confusa. La traducción literal sería: quien esté con Jehová, venga hacia mí. ¿Quién sería la opción de la traducción del lenguaje actual? Y también la de la Dios habla hoy ofrece una traducción más clara, como la versión Jerusalén: los que estén de parte del Dios de Israel, vengan conmigo, en la cual propone una forma que intenta reproducir la estructura, ¿verdad? A mí los de Yahvé, la cual puede utilizarse si la lengua receptora pues prácticamente está cómoda a este punto de criterio. El siguiente punto que tenemos acá: los hijos de Leví, ¿verdad? Acá en este punto no hay problema, amados hermanos, de traducción, pero hay que notar que se trata, amados hermanos, de la tribu a la que pertenece Moisés y su hermano, en la cual el texto supone, amados hermanos, que solo entre los levitas hubo quienes se mantuvieron o solo los levitas estuvieron al margen de la idolatría, ¿verdad? En el versículo 29, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, confirman que este acto, amados hermanos, obraba como justificación de la tarea que se asignan acá a los levitas en el templo, reemplazando a los primogénitos designados con anterioridad, y en la cual pues se puede ver en Éxodo capítulo 13, versículo 13, y Números capítulo 3, versículo 40 al 51, que es muy importante pues notar estos puntos importantes. Bien, sigamos avanzando, amados hermanos, y veamos el siguiente versículo, que sería el versículo 27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, como podemos ver acá. Bien, en este versículo, mis amados hermanos, en el versículo 27 tenemos este punto importante que dice: así ha dicho Jehová. Como podemos ver, pues, amados hermanos, es de suma importancia, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta este punto o esta fórmula profética que se utiliza, pues en este caso, para indicar que la designación de los levitas es una decisión pues superior, que está más allá de la voluntad humana, en la cual pues debe traducirse de acuerdo con el capítulo 4, versículo 22 y capítulo 5, versículo 1. El siguiente punto que tenemos acá sería: se ciñe. Acá, amados hermanos, o que sería el muslo, ¿verdad? En el texto hebreo dice: cada uno ciña su espalda en la cintura, como la versión Reina Valera 95 ofrece una forma abreviada. La propuesta de la traducción del lenguaje actual, que cada uno tome una espada, es más simple, pero se aleja del texto hebreo. Sugerimos pues evaluar, amados hermanos, si es posible asumir esta frase original completa. En caso contrario, habría que decidir cuál de las dos versiones propuestas resultaría más adecuada a la lengua receptora. Bien, tenemos el siguiente punto, ¿verdad? Matad acá. No hay duda con respecto, amados hermanos, a esta traducción en la que coinciden las distintas versiones. Tenemos el siguiente punto, que tenemos acá, amados hermanos, a su hermano, como usted puede ver acá, y a su amigo y a su pariente. Acá,
amados hermanos, podemos ver este punto que por cruel que suene es claramente el sentido del texto, ¿verdad? En la cual pues podemos ver acá claramente, mis amados hermanos, pues que los levitas deben de recorrer, ¿verdad?, el campamento y asesinar a sus hermanos, amigos y parientes cercanos. Entre los últimos probablemente se incluía a los hijos, ¿verdad?, en la cual se puede ver más adelante, ¿verdad? Y podemos ver que el saludo de Moisés a Leví, y en Deuteronomio capítulo 33 versículo 9 alude pues lo que es esta matanza. Bien, sigamos avanzando y veamos el siguiente versículo, que sería el versículo 28. Y dice el versículo 28, los hijos de Leví no hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Conforme a lo dicho. Es una expresión, amados hermanos, que puede traducirse mejor como la versión internacional, hicieron lo que les mandó Moisés, o en otras versiones también cumplieron las órdenes de Moisés. Tenemos el siguiente punto, hombres. La palabra utilizada indica que los muertos eran prácticamente varones, así lo traduce correctamente la traducción del lenguaje actual. No se dice nada si se asesinaron acá mujeres, ¿verdad? En la cual pues no tenemos referencia a esto. Pero es importante, amados hermanos, que tomemos en cuenta, ¿verdad? No importarían pues acá los parientes, el pueblo pues debería de elegir si estaba con el Señor o estaba en contra. No había pues intermedios, ¿verdad? Esta medida, amados hermanos, fue pues muy necesaria para confirmar el verdadero arrepentimiento de los israelitas, ¿verdad? Pues el pecado, amados hermanos, como podemos ver, este pecado de rebelión fue cometido, amados hermanos. Podemos ver que este pecado, amados hermanos, acá, como nos lo menciona el versículo 28, mis amados hermanos, que nos menciona de la muerte de los 3,000 hombres, ¿verdad? En la cual pues fue una prueba, como habíamos mencionado, de rebelión, amados hermanos, para que el pueblo de Israel reafirmara su compromiso con el Señor, ¿verdad? En la cual pues este pecado de rebelión que fue cometido, amados hermanos, estaban pues muy afirmado que mucha gente, amado hermano, estaría pues a favor o en contra del Señor. Esto nos deja, amados hermanos, pues claramente las enseñanzas de que nuestro arrepentimiento debe de ser genuino, ¿verdad? Como lo podemos ver claramente en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que lo tomemos pues muy en cuenta, mis amados hermanos, y podamos pues prácticamente aprender, ¿verdad? Prácticamente tenemos que ver, amados hermanos, de un arrepentimiento genuino que nos deja esta enseñanza, que nuestro arrepentimiento debe de ser a través de expresiones pues tangibles, ¿verdad? Que debe, no solo debe de ser, amados hermanos, nuestra boca como que si el arrepentimiento solo fuera de una forma adjetiva, a lo que equivaldría pues vivir una fe solo de forma subjetiva, ¿verdad? En nuestra mente y no solo en tener fe. Una fe que no vive y que no es tangible a la fe real, como nos lo enseña pues la bendita palabra del Señor. Bien, veamos otro punto importante acá
amados hermanos, en la cual podemos ver que el Señor Jesucristo de Yeshua lo expresó para cumplirlo de la misma medida, en la cual pues podemos ver claramente acá, amados hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y si no somos dignos, amados hermanos, de Jesucristo, significa que no somos prácticamente dignos de dicha salvación, ¿verdad? En la cual pues Dios nos pone a prueba, amados hermanos, ¿verdad? Y prácticamente es terrible, ¿verdad? Y por esa misma razón Dios determinó dar muerte a quienes manifestaron infidelidad al Señor a través de la idolatría por medio del becerro de oro. De manera de ser digno, amados hermanos, Yeshua, podemos ver que claramente bajo el contexto correcto, amados hermanos, no es nada fácil si consideramos que implica decidir pues en muchos aspectos por encima de nuestra propia familia, tal como mantener la fidelidad del Señor cuando nuestra familia decide ir claramente por un camino en contra de nuestra fe. Sin embargo, el hecho de decidir por nuestra fe no significa que vamos a olvidarnos de nuestros padres o de nuestros hijos, sino que el mandamiento clave acá de Yeshua debemos de cumplirlo, amados hermanos, en un nivel personal con respecto a la fidelidad que debemos nosotros de manifestar al Señor para ser dignos de Él, ¿verdad? Lo que no significa darle la espalda a nuestra familia, ¿verdad? Pero el Señor prácticamente, amados hermanos, nos pone a prueba. Bien, veamos otro punto importante acá para que usted me acompañe y veamos el versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En el versículo 29, amados hermanos, vemos que este versículo involucra lo que es un texto muy claro, pero también muy delicado por su contenido. Los levitas que asesinaron a sus hijos y amigos son bendecidos por Dios en vista de dicha acción. Solo el contexto cultural de la antigüedad puede justificar esta afirmación. Veamos el siguiente punto, ¿verdad? Que tenemos acá consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado. En el texto hebreo se utiliza una fórmula ya presente, amados hermanos, en el capítulo 24, en el capítulo 28, versículo 41, que usted lo puede ver, ¿verdad? Que significa que la acción, amados hermanos, esta acción ejercida sobre uno mismo significa, amados hermanos, poder ver, ¿verdad?, esta acción. Sin embargo, pues se utiliza lo que es un verbo distinto del que hemos traducido, amados hermanos, como aquí consagrar, ¿verdad?, como nos lo traduce la versión Reina Valera, ¿verdad? Y en la cual pues tenemos otro punto de vista en la versión internacional que nos lo dice: hoy habéis recibido la investidura, ¿verdad? Que ofrece pues unos interesantes puntos de vista a ver, ¿verdad? Y en la cual pues es necesario, amados hermanos, evaluar, como repito nuevamente, pues estos puntos o estos interpretación o como usted lo pueda mencionar, ¿verdad? Ya que es importante pues siempre ver algunas versiones para darle el sentido correcto a la palabra del Señor. Bien, veamos el siguiente punto.
que tenemos el siguiente punto: Moisés intercede por el pueblo, ¿verdad? Que son del versículo 30 al 35, como podemos ir viendo, en la cual pues proponemos el título: Moisés intercede por el pueblo. Si en el capítulo 32 del versículo 7 al 14 se utilizó el título primera intercesión de Moisés, en este caso debería utilizarse, ¿verdad?, como una segunda intercesión de Moisés, ¿verdad? Como podemos ver. Bien, veamos ahora qué nos dice el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado, ¿verdad? En la cual pues tenemos pues el siguiente punto: que aconteció al día siguiente. Sugerimos simplificar pues esta expresión hebrea y traducirla, ¿verdad?, al día siguiente, como nos lo da la traducción lenguaje actual y Dios habla hoy. Quizás le aplacare. Otras versiones ofrecen, amados hermanos, como la versión internacional: tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. O bien la versión Jerusalén: ¿acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado? Debe evitarse las propuestas, amados hermanos, acá, ¿verdad?, de la traducción lenguaje actual y Dios habla hoy, que utiliza la expresión a ver si, ¿verdad?, dada pues que la misma distrae del hecho concreto de que es Moisés quien va a interceder y quien tendrá un papel activo en solicitar el cambio de actitud, ¿verdad?, de parte del pueblo del Señor, como podemos ir viendo pues poco a poco acá, mis amados hermanos. Bien, sigamos avanzando. Veamos qué nos dice el siguiente versículo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, ¿verdad? Acá, al hacerse dioses de oro, amados hermanos, es mejor la traducción del lenguaje actual: un dios de oro, ¿verdad? Que en el versículo 1 traduce pues acuerdo con el mismo. Notemos que Moisés pues responsabilizó al pueblo por la confección, amados hermanos, clara de haber elaborado dicho ídolo, ¿verdad? Y no menciona pues claramente a su hermano a Aarón, como podemos ver nosotros acá. Bien, veamos el siguiente punto, que sería el versículo 32, y dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Acá, amados hermanos, tenemos el siguiente punto: bórrame del libro que has escrito, en la cual alude a la antigua convicción presente en las culturas, amados hermanos, del cercano Oriente, de que Dios tenía libros pues donde escribían pues prácticamente los nombres de las personas, en la cual pues también su destino, sus actos, si eran buenos o eran malos, ¿verdad?, en una forma figurada de hablar. Pero sin duda, amados hermanos, no se refiere a libros reales, sino a la facultad de Dios de saber todas las cosas y registrarlas, ¿verdad? En este contexto, amados hermanos, se borra es borrado del libro lo que significaba morir, ¿verdad? Las distintas versiones, amados hermanos, coinciden con la traducción de esta frase, en la cual la traducción del lenguaje actual
pues traduce bien el sentido, ¿verdad? Bien pueden matarme a mí también, como nos lo traduce en esta versión, pero pierde fuerza poética, amados hermanos, y literaria en este sentido, al menos que sea imprescindible, amados hermanos, un cambio debe de preservarse, pues la forma como nos lo traduce la versión Reina Valera, y si se opta pues claramente por un cambio que excluye la mención del libro, debe de seguirse el mismo criterio en el versículo 33, como lo estamos pues viendo a continuación. Bien, veamos el siguiente versículo, que sería el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La respuesta de Dios consiste en afirmar que hay una responsabilidad personal, amados hermanos, en el pecado, y que cada uno pues será juzgado personalmente. Las palabras acá de Moisés ponen el acento, amados hermanos, en lo colectivo, pues la respuesta de Dios en cada persona considerada individualmente en este sentido es explícito. En la versión internacional tenemos acá, dice: solo borraré de mi libro a quienes hayan pecado contra mí, como podemos pues claramente nosotros ver acá, ¿verdad? Y en el versículo 33 pues tenemos la respuesta clara de Dios, que nos deja pues muy claro que la intercesión de Moisés pues tuvo lo que fue un límite y la decisión final sobre el Padre eterno. Y por más que Moisés, amados hermanos, haya amado al pueblo, no pudo ir más allá de la justicia de salvación, como nos lo dice en Ezequiel pues capítulo 18, versículo 20. Acá las personas que pequen es la que morirá, ¿verdad? Como prácticamente podemos ver acá. Bien, veamos el siguiente versículo, que sería el versículo 34. Dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Bien, aquí, amados hermanos, como podemos ver, pues prácticamente tenemos el siguiente punto, ¿verdad? Que nos menciona mi ángel, ¿verdad? Esta figura aparece en el capítulo 23, versículo 20, protegiendo y conduciendo pues al pueblo, ¿verdad? Acerca del papel pues y el carácter del ángel de Yahvé, que se puede ver en el capítulo 3, versículo 2, y en el capítulo 14, versículo 19. El siguiente punto que tenemos acá para que usted lo pueda leer conmigo: el día del castigo yo castigaré. El texto hebreo dice literalmente: el día de mi visita y los visitaré. El verbo visitar es utilizado muchas veces en el Antiguo Testamento con el sentido, amados hermanos, de que lo traduce como juicio o castigo. Hay acuerdo entre las versiones en las que es el sentido correcto, ¿verdad? Como la traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, y la versión internacional, que ofrecen una traducción muy interesante, pues combinan pues claramente ambas posibilidades, ¿verdad? Como por ejemplo: en el día de mi visita los castigaré, ¿verdad? Es importante, amados hermanos, analizar todos estos puntos. Veamos el último punto importante del versículo 35 del capítulo 32. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Los distintos comentaristas, amados hermanos, coinciden en que este versículo prácticamente debió estar ubicado después del versículo 20. Al beber el agua prácticamente con el metal, los israelitas se habrían intoxicado. Su ubicación en este lugar no tiene pues una explicación clara, ¿verdad? Como podemos ir viendo. Tenemos pues
el siguiente punto, que usted puede acompañarme a verlo acá, que sería hirió. Los distintos comentaristas, amados hermanos, vemos pues que claramente coinciden con estos versículos, en la cual el texto hebreo utiliza un verbo que significa golpear, producir un desastre. Fue utilizado en el capítulo 21, versículo 22 con el sentido de golpear. Otras versiones ofrecen envió una plaga, ¿verdad? Como la traducción Dios habla hoy o la traducción lenguaje actual, una terrible enfermedad, ¿verdad? Veamos el siguiente punto. El becerro que formó a Aarón. Acá, amados hermanos, podemos ver lo siguiente. Acá el hebreo es un poco confuso, mis amados hermanos, porque prácticamente vamos a ir viendo acá, ¿verdad? Que literalmente al pueblo que hizo el becerro, que hizo a Aarón señalándolo así, ¿verdad? Que el becerro fue hecho por ambos, ¿verdad? Con esta afirmación podemos ver, amados hermanos, que se responde a las palabras de Moisés, quien atribuía la confección del ídolo únicamente al pueblo, como se puede ver en el versículo 31, ¿verdad? Y recomendamos pues seguir la dicha versión, ¿verdad? Aunque fue Aarón pues quien fabricó, amados hermanos, el becerro de oro, en realidad fueron quien elaboraron el becerro de oro, fueron los israelitas, ¿verdad? Los que a la vez concibieron por haber contemplado desde la condición de sus corazones, lo que implica pues la conducta que denota la idolatría. En la expresión de Dios vemos claramente, amados hermanos, que el enfoque tiene que ver con la esencia de la actitud que tuvo el pueblo de Israel, y por ello, independientemente de que fue Aarón pues quien hizo el becerro de oro, en realidad todo el pueblo lo deseó, ¿verdad? Aunque la intención prácticamente de Moisés ha sido buena, él no es lo suficientemente justo como para justificar a todo un pueblo. Solo alguien perfecto, amados hermanos, podría hacer eso, y es Yeshua, ¿verdad? A través de esta experiencia de Moisés al pedir perdón, amados hermanos, por el pecado del becerro de oro, y ofrecer pues como sustituto, vemos la sombra de la revelación de Yeshua como el Mesías, quien entregó su vida pues prácticamente por nosotros. Yeshua murió, amados hermanos, por todo el mundo, pero quienes recibieron pues su perdón y su expiación son aquellos que reconocen su pecado y su arrepentimiento, ¿verdad? Qué interesante, amados hermanos, cómo Dios pues nos va hablando a través de su bendita palabra. Bien, veamos el siguiente punto ahora, para que entremos de lleno al capítulo 33, ¿verdad? Recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales. Amados hermanos, también puede ver este estudio bíblico en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí estamos, ahí tenemos prédicas, estudios bíblicos, reflexiones, y estamos trabajando algunos temas importantes para que usted pues juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Bien, acerca del capítulo 33, amados hermanos, ahora pues tenemos unos puntos importantes que vamos a ver acá.
Ahora en el capítulo 33 tenemos estos puntos. Dios promete renovar el pacto del capítulo 33 del versículo 1 al 23. También tenemos Dios ordena seguir la marcha del versículo 1 al 6, la tienda del encuentro del 7 al 11 y el diálogo de Moisés con Dios del versículo 12 al 23. Bien, para ello, amado hermano, pues necesitamos pues prácticamente entrar de lleno a nuestro estudio bíblico. Así que concluimos el capítulo 32, amados hermanos, y pues entramos de lleno al capítulo 33 para que podamos pues ir comprendiendo acerca de la palabra del Señor. Bien, vemos como primer punto Dios ordena seguir la marcha, como podemos ver claramente acá. A través de este estudio, amados hermanos, vemos pues la secuencia que nos lleva estos capítulos del libro del Éxodo. La orden, amados hermanos, como podemos ver acá, de continuar el camino hacia Canaán, incluye pues también la extraña advertencia de que Dios no los acompañaría en toda esta gestión, ¿verdad? Habrá prácticamente un ángel, amados hermanos, delante de ellos, pero Dios mismo no estará en medio de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos una gran incógnita, ¿por qué? ¿Verdad? Y vamos a ir viendo paso a paso paso a paso el por qué, mis amados hermanos. Bien, prácticamente nos enseña de que Dios no va a estar con el pueblo de Israel a lo largo de esta travesía, de este camino por recorrer, ¿verdad? Y nos hacemos pues muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios no estaría en medio de ellos? Se señala, amados hermanos, que su pecado pues fue demasiado grave como para que Dios los acompañara, ¿verdad? Cosa que suele suceder, amados hermanos, con el pueblo de Israel y con uno cuando uno le falla al Señor. Habría incluso peligrar la vida de ellos, ¿verdad? Saber, amados hermanos, que esto produjo un cierto temor y arrepentimiento dentro del mismo pueblo, y en la cual pues se puede titular, amados hermanos, hacia la tierra prometida, pues prácticamente alude solamente esta unidad. Si se elige, amados hermanos, la propuesta de la Reina Valera, el título abarcará hasta el final del capítulo, por lo que recomendamos seguir la traducción del lenguaje actual a fin de distinguir mejor las distintas partes dentro de esta unidad mayor, en la cual pues vamos a ir comprendiendo paso a paso, ¿verdad? Como podemos ver, amados hermanos, después de la tragedia pues prácticamente que fue causada por el pecado del becerro de oro, ahora analizaremos la actitud que desencadena este punto de caos. Este punto de caos, amados hermanos, que desencadenó la idolatría desde su esencia en el hombre, en la cual pues comenzaría una serie de consecuencias que por supuesto, amados hermanos, como podemos entender, lo lamentaría la nación del pueblo de Israel, comenzando con la muerte de todas aquellas personas que permanecieron en su actitud de rendir culto a Dios, ¿verdad? Bajo su propia
expectativa, sin darse cuenta pues que se encontraban en realidad rindiendo culto a su propia forma de querer vivir sus vidas en franco rechazo a las instrucciones dadas por Dios. El pueblo de Israel, amados hermanos, ahora se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? En la cual pues ahora pues ellos tienen que enfrentar las consecuencias, enfrentar sus faltas, ¿verdad? Sus faltas que lo llevan a tener, amados hermanos, un encuentro con el Señor. Si realmente el pueblo de Israel, amados hermanos, ha entendido la lección. A Dios no le gusta, amados hermanos, que le adoremos bajo nuestras propias expectativas. Y eso lo tenemos muy claro nosotros. Él ha establecido un culto santo, amados hermanos, una forma de adorarle que nosotros tenemos que observar conforme a su voluntad descrita en las Sagradas Escrituras. Otra de las consecuencias lamentables fue el pacto anulado, amados hermanos, y por ese pecado de Israel, las tablas que Moisés rompió en presencia del pueblo, presentó el pacto anulado por la infidelidad de Israel. Una infidelidad que permanece hasta nuestros días, amados hermanos, en muchos creyentes que continúan con la firme convicción, amados hermanos, de que pueden adorar al Creador del universo bajo sus propias reglas y no bajo los lineamientos establecidos por parte de Dios. El hombre quiere hacer las cosas a su manera, amados hermanos. Y por eso que en este capítulo vemos que otra de las consecuencias de aquel pecado que fue, amados hermanos, que la presencia de Dios se alejara del pueblo precisamente por causa de la dura cerviz. Pero como el propio Señor lo expresa, esto lo hizo por misericordia, a fin de que la nación no fuera destruida por causa de su rebeldía. Hoy en día, amados hermanos, a través de las religiones y los establecimientos de dogmas hechos por los hombres que continúan en el mismo pecado de la rebelión al establecer en los creyentes una forma propia de adorar a Dios, y muchas veces esa forma, amados hermanos, son las establecidas por el Señor, que en realidad tiene que ver con una infidelidad, amados hermanos, al Señor, y la Escritura lo identifica esto como pecado, como la fornicación espiritual, y en la cual pues podemos verlo claramente en este pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 al 4, porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de su plaga. Como podemos ver, amados hermanos, claramente acá, ¿verdad?, de que Dios ha estado llamando a su pueblo para salir de Babilonia, que significa confusión, por causa de las enseñanzas infieles al culto. Amados hermanos, estas enseñanzas, amados hermanos, crean confusión de la palabra del Señor. En este capítulo veremos una de las consecuencias del pecado de la infidelidad, y por la causa de la dura cerviz, la presencia divina se aleja del pueblo, lo que incluso, amados hermanos, el Señor hizo por misericordia misma, a fin de que la nación pues fuera destruida. Esto, sin lugar a duda, amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no habrá
reflexionar en aquellas ocasiones, amados hermanos, en que hemos considerado que el Señor se ha alejado de nosotros o que quizás hemos pasado por alguna circunstancia en que nosotros no vemos la mano del Señor, ¿verdad? Poco a poco, amados hermanos, vamos comprendiendo, estudiando y vemos pues claramente que la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Como punto importante, Dios ordena a seguir la marcha del pueblo de Israel. Bien, aquí podemos ver el versículo 1, amados hermanos, del capítulo 33 que nos enseña y dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Aquí, amados hermanos, prácticamente podemos ver el siguiente punto, vete de aquí. Literalmente dice, vamos, sube, pero el sentido en que debe de abandonar ese lugar, como la traducción del lenguaje actual dice, deja este lugar, ¿verdad? Y la versión Jerusalén más literal ofrece, anda, sube de aquí, y en la cual pues recomendamos pues prácticamente usar la versión que usted considere. Aquí vemos claramente, mis amados hermanos, en este versículo, pues prácticamente vemos el amor de Dios por Israel, que prácticamente es más grande de lo que el pueblo puede llegar a imaginarse, ¿verdad? A pesar del pecado, amados hermanos, tan grande que acaba de cometer el pueblo de Israel, el Señor pues prácticamente estaba manifestando su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sería pues prácticamente fácil para Israel debido a la dura cerviz. Como características, amados hermanos, del carácter del pueblo, que lamentablemente lejos de ayudarle, se complicaba pues cada vez más, amados hermanos, alcanzar su objetivo. Vamos a darnos cuenta que conocer la Torá y el proceso de Israel delante de Dios es la forma en que nosotros podemos vernos, refleja el propósito de aprender lo que ocurrió con Israel y con ese propósito, amados hermanos, ese mismo testimonio por escrito que vemos claramente acá. Bien, veamos el siguiente punto, que sería el versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Acá prácticamente, amados hermanos, vemos como siguiente punto el ángel, ¿verdad? En la cual pues podemos ver, en este caso pues no se presenta la figura como mi ángel, como traducen algunas versiones, ¿verdad? Y este cambio en la designación es importante y significativo, porque supone un anuncio nefasto que será recibido como una mala noticia, ¿verdad? Que se va a poder ver en el versículo 4. En el capítulo 32, versículo 34, se lo había llamado mi ángel, pero es probable que ambos textos respondan a tradición o fuentes diversas. En este caso, pues la traducción correcta es enviaré, ¿verdad? Echaré fuera. También se puede traducir expulsar, ¿verdad? O desalojaré. La acción de derrotar al enemigo será siempre privativa de Dios. La lista de acá del cananeo es la similar a la del capítulo 3, versículo 8, con una diferencia en el orden mencionado en los pueblos. Es importante no omitir, amados hermanos, los nombres acá de las naciones, pues es importante, amados hermanos, que
llevarlos presentes. Recordemos que podemos ver pues que acá estos nombres, amados hermanos, del cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, no es únicamente mencionado en este capítulo, sino que prácticamente también, amados hermanos, es mencionado a raíz del libro de Génesis, ¿verdad? En la cual pues prácticamente el pueblo de Israel siempre ha tenido conflictos con estos pueblos, ¿verdad? Ahora vemos prácticamente la importancia, amados hermanos, para estudiar la bendita palabra del Señor. Yo lo animo, amado hermano, en el nombre del Señor, a que se una con nosotros, o si usted lo puede ver en diferido o en nuestro canal de YouTube. Amado hermano, yo lo invito en el nombre de Jesús para que usted se una pues a nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? Y que juntos pues podamos estudiar la palabra. Son estudios básicos, amados hermanos, pues como les repito, pues lleva un sentido principal de aportación para que iniciemos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos, amados hermanos, ¿quién lo hará? ¿Cómo podemos llevar la palabra del Señor, verdad? Hay muchos medios hoy en día en la cual Dios nos permite poder, amados hermanos, llevar la palabra del Señor, predicar su palabra del Señor. Amados hermanos, si usted no lo hace es porque realmente no tiene el deseo, ¿verdad? Y tal vez no tenemos la experiencia necesaria, pero sí tenemos el buen deseo y el buen corazón de servirle a Dios, amados hermanos, ya que por su misericordia, su amor, amados hermanos, Él, por su gracia, Él nos ha dado este privilegio. Entonces, como hay agradecimiento en nuestro corazón, amados hermanos, nosotros pues estamos compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Yo le invito en esta hora, amado hermano, a que siga en este estudio bíblico, siga en el desayuno espiritual, comparta esta transmisión, amado hermano, y esperamos pues ver su comentario y poderlo presentar acá. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Castillo. Hemos terminado la cuarta parte final del capítulo 32. Iniciamos con la introducción del capítulo 33. Así que sigamos adelante y si Dios nos da vida, nos vemos claramente en un próximo programa. Así que bendiciones.